Hola amigos de YouTube, aquí les traigo un complemento del decreto presidencial publicado el 30 de abril de 2024 para beneficio de los trabajadores que no se han pensionado ni han reclamado sus recursos de las cuentas de vivienda. En esta ocasión hablaré de trabajadores afiliados al ISSSTE. Esta información es para trabajadores que aún no se pensionan, han abandonado sus cuentas de retiro y de vivienda y que permanecen en las AFORES, en donde no se hacen buenas inversiones y los intereses que les dan a los trabajadores son muy bajos. Les comento lo más interesante, pero ustedes pueden ver la publicación completa en el Diario Oficial de la Federación. Para esto se va a crear el Fideicomiso Público No Considerado Entidad Paraestatal, denominado Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entre sus fines está recibir, administrar, invertir y entregar los recursos que les sean aportados, pudiendo establecerse aportaciones adicionales a su patrimonio. Los recursos deberán permanecer efectos al fideicomiso e invertirse en el mismo hasta que sean destinados a sus fines, por lo que no podrán utilizarse para contribuir al equilibrio presupuestario, o sea, al gasto del gobierno. El Banco de México actuará como fiduciario, o sea, administrador del dinero. El artículo 192 de la ley del INSSE menciona los recursos de las cuentas de fondo de vivienda son propiedad imprescriptible de los trabajadores en caso de que dichos recursos no hubiesen sido aplicados para otorgar créditos a favor de los trabajadores, serán transferidos al pensionista, a las administradoras o aseguradoras para la contratación de la pensión correspondiente o su entrega en una sola exhibición, según proceda. Los trabajadores que cumplan 75 años que no reclamen los recursos del Fondo de Vivienda, el Fondo de Vivienda deberá transferirlos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Únicamente no se transferirán los recursos de los trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el ISSSTE. Artículo 251 de la Ley del ISSSTE. La cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez son imprescriptibles, o sea que no tienen vigencia. El pensionista o las administradoras, así como las administradoras prestadoras de servicio, deberán transferir dichos recursos al momento en que los trabajadores cumplan 75 años sin necesidad de resolución judicial al Fondo de Pensiones para el Bienestar. No se transferirán los recursos de trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el ISSSTE, o sea que estén trabajando para el gobierno todavía. Antes de que el trabajador cumpla 75 años, el ISSSTE deberá notificar al trabajador que ya es tiempo de que recoja sus recursos. Entonces le notificará para que acuda al ISSSTE a que le devuelvan lo que le corresponde. Para garantizar la imprescriptibilidad, el fondo contará con una reserva constituida a fin de garantizar la suficiencia financiera para que el pensionista pueda llevar a cabo, en su caso, la devolución de los recursos de los trabajadores pensionados o beneficiarios. Los trabajadores y, en su caso, sus beneficiarios podrán acudir ante el pensionista para la devolución de forma permanente para recibir la pensión, en su caso, la devolución de los recursos e intereses que les correspondan. El ahorro de los trabajadores que sea transferido al fondo generará intereses. Los ingresos obtenidos en 2024 y 2025 por concepto de cuotas y aportaciones que tenga el ISSSTE deberá transferirlos al Fondo de Pensiones para el Bienestar o al fortalecimiento de los seguros, prestaciones y servicios del pensionista. Igualmente, los ingresos netos obtenidos en 2024 y 2025 por enajenación de los inmuebles propiedad del pensionista deberá transferirlos al Fondo de Pensiones para el Bienestar o al fortalecimiento de los seguros, prestaciones y servicios del pensionista. Aquí en la ley del SAR, en su artículo 18, menciona lo que ya les comentaba. Igualmente aquí en la ley del SAR, lo que les comentaba, las administradoras y las prestadoras de servicio deberán transferir sin necesidad de resolución judicial los recursos de aquellos trabajadores que se encuentren
en los supuestos referidos en dichos artículos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. En la Ley Federal del Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria, los ingresos de la Federación celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades federativas por los créditos fiscales federales propios que realicen las entidades federativas, sus municipios o cualquiera de sus entes públicos serán transferidos a la Tesorería de la Federación y el SAT los destinará al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esto es para garantizar la imprescriptibilidad. Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Artículo 78. Para el cumplimiento de su objeto, el INDE contará con las siguientes atribuciones: concentrar en su caso, en los términos que precisa la normatividad aplicable, recursos a la Tesorería de la Federación para destinarlos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. El INDE es el Instituto para devolver al pueblo lo robado. Aquí entra en liquidación la Financiera Nacional. El INDE, como liquidador destinará recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Los recursos remanentes que resulten de la conclusión del proceso de liquidación del Fondo Nacional serán concentrados en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos, tendrán el carácter de ingresos excedentes y serán destinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la unidad competente en materia de seguros, pensiones y seguridad social al Fondo de Pensiones para el Bienestar. El Fondo de Pensiones para el Bienestar brindará a los institutos de seguridad social los recursos necesarios para procurar que los trabajadores que alcancen los 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor a 16,777 pesos reciban un complemento. Este complemento deberá actualizarse el 1 de enero de cada año. Para cotizaciones en términos de la Ley del Seguro Social a partir del 1 de julio de 1997, así como para aquellos trabajadores que se encuentren bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el ISSSTE. Esto a partir de que transcurran 60 días de la constitución del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Dicho complemento estará sujeto a la suficiencia del fondo, así como en las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A partir de la constitución del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el Instituto para devolver al pueblo lo robado deberá concentrar al final de cada bimestre en la Tesorería de la Federación, bajo la naturaleza de aprovechamientos, el 75% de los remanentes netos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinará al Fondo de Pensiones para el Bienestar estos recursos. Las entidades paraestatales sectorizadas en las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, mismas que serán destinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un 75% al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y un 25% a través de la unidad competente en materia de seguros, pensiones y seguridad social al Fondo de Pensiones para el Bienestar. El IMSS, Infonavit, administradoras de fondos para el retiro, administradoras prestadoras de servicio y el Fondo de la Vivienda, aquí hace referencia a la ley del ISSSTE y las instituciones que realicen funciones similares de naturaleza pública deberán transferir al Fondo de Pensiones para el Bienestar en un plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de su constitución los recursos correspondientes a las cuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, su cuenta de vivienda. Una vez que alguno de los institutos transfiera al Fondo de Pensiones para el Bienestar los recursos de la subcuenta bajo su administración, incluyendo la de los trabajadores a que se refiere este decreto, que hubieran llegado a cumplir 70 años en el caso del IMSS o 75 años en el caso del ISSSTE, según corresponda, lo deberá comunicar al resto de los participantes del SAR para que en su caso transfieran la otra subcuenta. El ICE deberá garantizar el establecimiento de una ventanilla única para el cálculo y pago de los recursos provenientes del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Dichos recursos serán transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, al IMSS, el Infonavit o ISSSTE.
En los estados de cuenta se deberá incluir el saldo relacionado con los recursos de las cuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los recursos de la vivienda que en su caso sean transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Igualmente el Infonavit deberá emitirlo en sus estados de cuenta. El saldo de la su cuenta de vivienda que sea transferido igualmente al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Bueno, amigo, sería por todo por hoy y espero que les interese y hagan lo que les corresponda. Saludos.